bienvenidos a la cuarta sesión de este ciclo que está dedicado a la reflexión sobre la historieta. Yo antes de todo aprovecho para, me presento, soy Marcelo Serra y aprovecho para agradecer a los organizadores y a la Fundación Mapfre para invitarme a sentarme a esta mesa con personajes tan interesantes e importantes. Conmigo están Juan Manuel Bonet, Ángel de la Calle y Juanjo Garnido. Son tres figuras que, como se suele decir, no necesitan de muchas presentaciones, así que me perdonarán si intentaré ser rápido y, en esta formalidad y dejarle la palabra lo antes posible. Empezamos con presentando a Juan Manuel Bonet, que es una figura importante en la cultura de este país. Ha sido director del IBAM, de Reina Sofía, es autor de libros de poesía, es autor de un monumental diccionario de las vanguardias en España, pero está aquí en calidad de tintinólogo, es decir, de experto en Tintín. Es de madre francesa y quien le condujo a Tintín fue su profesor de Historia y Geografía del Liceo Francés. Ha dado sobre el tema varias conferencias, ha escrito muchos artículos y ha organizado una mesa redonda en el IBAM que se titulaba Tintín en el museo. Y también es autor de uno de los prólogos de una exposición de cubiertas tintinescas hechas por artistas españoles que se va a inaugurar el próximo día 29 en la Galería José Ramón Ortega de Madrid. Espero que estemos invitados al vernissage. Luego tenemos a la izquierda, extrema izquierda, Ángel de la Calle, que es una figura rara. Es raro en el panorama del cómic mundial porque son pocas las figuras sincréticas, digamos, porque tanto autor completo como estudioso del medium. Como autor es autor de un cómic importante, que es una biografía, Tina Modotti, una mujer del siglo XX, y como estudioso ha publicado muchos libros. Aquí tengo apuntado El nombre enmascarado, Steranko Superstar, pero sobre todo es autor del único libro monográfico sobre la obra de Hugo Pratt en España, que se titula Hugo Pratt, La mano de Dios, Dolmen Editorial, 2007. Ha sido codirector de una revista teórica que se llama Dentro de la Viñeta y es responsable de las ediciones y de la sección de cómic de la Semana Negra y fundador de las Jornadas Internacionales de Cómic Villa de Avilés. Bueno, last but not least, Juanjo Garnido, granadino, ha trabajado en dibujos animados como dibujante de storyboard, de layout, como animador de personaje y ha estado en la Disney de París durante más de 10 años. ¿Sigue estando ahí? No, bien. Ha trabajado, él dice, muy esporádicamente en ilustración de prensa, pero sobre todo es conocido como dibujante de cómics. Dibujante de Brujeando, guión de Teresa Valero, y acaba de terminar un álbum de la serie colectiva Viajero, con guión de Pierre Boisserie. Pero sobre todo es muy conocido por Black Sad. Sobre Black Sad se ha dicho mucho. Yo solo voy a añadir que todas mis amigas francesas están perdidamente enamoradas de Black Sad, con lo cual yo voy a aprovechar en cuanto a para ligármelas todas diciendo que he compartido mesa con Juanjo Garnido. Buena técnica. Y justamente por su obra en Black Sad 4, El infierno, el silencio, ha ganado el Eisner Award, que es nada menos que el reconocimiento más importante en el cómic mundial, como Best Painter Multimedia Artist. Yo no quiero faltar de respeto a los ponentes de las otras mesas, pero creo, como José Mourinho, que mis jugadores son los mejores de todos. Así que intentaré ponérselo difícil y voy a hacerle preguntas complicadas. Y al respecto, vamos con el primer tema de discusión. Para introducirlo tengo que decir una cosa. Aquí en esta jornada no se ha subrayado un aspecto importante, es decir, que el cómic es un medium, lo que significa que no es un género,
O sea, el policíaco es un género, lo es el negro, lo es el erótico, el pornográfico, pero el cómic no es un género. Es un medium, es decir, una tecnología de la comunicación dotada de un lenguaje específico, de una memoria, etc. Y no es que uno de los textos más importantes teóricos del cómic, el libro Understanding Comics de Scott McCloud, en su título sea un guiño a aquel Understanding Media de Marshall McLuhan, de que vamos a celebrar el centenario este año, del centenario de nacimiento de McLuhan. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque es muy diferente razonar sobre la figura del héroe en un género y razonar sobre la figura del héroe en un cómic, en un medium, es decir, porque en un medium, justamente, en un medium hay espacio para cualquier tipo de género, con lo cual mi pregunta es, en esta época, bueno, ¿cuáles son las marcas que diferencian los héroes del cómic de los, por ejemplo, de la literatura o del cine? O sea, ¿cuánto dependen estas marcas del específico del medium cómic? La pregunta es la misma para todos e invito a Ángel de la Calle a empezar. Gracias. ¿Se puede fumar aquí? ¿No? Pues ninguno de los héroes de los que yo voy a hablar podría estar aquí, porque fumaban todos. No, luego eso, sí, estoy absolutamente de acuerdo, el cómic es un lenguaje, o mejor incluso un sistema narrativo, incluso con lenguaje, y no es un género. Las diferencias. Como se supone que yo iba a hablar de una parte más hacia el final, ¿no? Dejaré personajes como el de Tintín para Bonet, que es experto, y posteriores como Black Sad para Juanjo, que para eso es su creador con Canales. Y a mí sí me gustaría hablar de qué pasa en los años 60 con los personajes. No necesariamente tienen que ser héroes, con los personajes del cómic. Los personajes del cómic sí que están ligados a los personajes realistas, sí que están ligados al género. Porque cuando el cómic de aventuras irrumpe en Estados Unidos, irrumpen los géneros. La aventura, el policíaco, o sea, ya os podéis imaginar, y la ciencia ficción, pues los nombres son evidentes: Flash Gordon, Dick Tracy, Terry los Piratas, Tarzán y todos los considerados importantes en esa época. Y como están ligados al género, porque el cómic ya en esta época está ligado evidentemente está ligado a la narrativa popular, a la novelística popular, que se basa en los géneros, fundamentalmente y prácticamente únicamente en los géneros. Y el cómic que lo sigue, porque incluso comparte escritores hay escritores de novelas populares, de novelas de kiosco, llamaríamos aquí, que son también guionistas de cómic, y se mantienen ahí. Y los héroes de esta época son muy apegados a lo que como son los personajes de la narrativa popular. En los años 60 suceden algunas cosas. Probablemente el primer personaje importante y que cambia un poco este orden de cosas es un personaje francés que se llama Blueberry. Blueberry es un western. El western es probablemente la mayor aportación, y quizá incluso la única, a la narrativa épica del siglo XX. El personaje del vaquero, ¿no? Es épica pura. En una época en que la novela con mayúsculas no trata la épica, la abandona bastante. Y se dedica a la épica interior, en todo caso, ¿no? Pero no a lo que entendemos como épica, que es sangre, sudor y polvo, el Cid cabalga, ¿no? Y esto, el western es en la narrativa, en el cine en concreto, pero trasplantable a todo, como el último reducto de la épica y del héroe épico por excelencia. Y este personaje Blueberry, que nace con los condicionamientos típicos, va evolucionando a raíz y justamente de algo que toma prestado del cine, que es la deconstrucción, por llamarlo también de alguna manera, y utilizando palabras de Marcello, la deconstrucción que hace el spaghetti western del western. Blueberry es muy influenciado,
ciclo más conocido de las aventuras de Blueberry, que es el ciclo de México, está claramente influenciado por la estética y la forma de narrar de Sergio Leone en sus clásicas películas, ¿no?, de El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio. Y este héroe se caracteriza porque tiene actitudes no positivas. El cómic, que además no solamente viene de la narrativa, de la novelística popular, sino que además está fundamentalmente pensado y enfocado a o todo el público o el público más pequeño. Si se publica en los periódicos, le tiene que gustar, como decía Milton Caniff, le tiene que gustar al padre, y para eso lo mejor es que las chicas enseñen un poco de carne. Le tiene que gustar a la madre, y para eso lo mejor es que haya algún tipo de lío amoroso, y le tiene que gustar a los niños, y para eso tiene que haber mucha aventura. Y lo pueden leer los tres. Así que en esa dinámica estaba el cómic. Y Blueberry aporta probablemente los primeros apuntes de saltarse las normas, ¿no? Como el ejemplo que decía antes, fuma, y fuma de una forma especial que heredará otro personaje, el personaje que sigue en desarrollo, y siempre que se desarrolla se va hacia el realismo, siempre se va hacia lo social, hacia el realismo. ¿Qué es la evolución? La evolución es que se van haciendo más, si el realismo significa algo que yo no lo sé, pero sí que se van volviendo como más humanos, en el sentido que tienen más defectos o se parecen más a la gente. Y el siguiente personaje, para tratar de no extenderme demasiado, y del que sí me gusta hablar ampliamente, así que lo dejo para luego, es Corto Maltese, que hereda de Blueberry la manera de fumar, enciende los cigarrillos igual, y se pasa fumando todo el tiempo como Blueberry. Por eso digo que aquí no podría estar ninguno de los dos. No me acuerdo si Black Sabbath fuma, pero yo creo que no quita el cigarro, así es que no podía estar ninguno de los tres. Yo creo que la principal aportación de Corto Maltese como personaje, que es en los años 60, Corto Maltese aparece en una narración, una novela de aventuras en forma de cómic. Si lo queréis llamar novela gráfica, me parece estupendo. Los que dicen que si es género no es novela, me parece que es una cosa que no tiene mucho sentido. Se llama La bala del mar salado, y aparece aquí. El personaje está entre dos mundos, el antiguo y el nuevo. Ahí. Y el nuevo personaje se va a parecer más al realismo, va a ser más realista, y va a buscar otros objetivos y otros lectores. Y de eso hablamos luego. Gracias por esta descripción de la importancia intermedial del cómic. Juan Manuel Bonet, misma pregunta. Bien, yo hace 50 años, como lo has recordado en tus palabras introductorias, bueno, agradezco a Mafre y a Martín Casariego, evidentemente, la invitación. Hace 50 años, digo, iba a clase aquí detrás, como lo has dicho, al Liceo Francés. Y 50 años después, más o menos, pues Tintín me sigue siendo un héroe maravilloso. Me parece el prototipo del europeo viajero entre los años 30 y los 70. Casi no hago distinción entre el héroe y su creador, es decir, entre Tintín y Hergé. Y si algo me sigue maravillando, es precisamente aquello que a mi profesor de Historia y Geografía pues le maravillaba y le maravilla, que es su exactitud histórica y geográfica, ¿no? Es decir, es un héroe de su tiempo, es un héroe que viaja, escribe en los periódicos, sabe lo que es la fotografía y la fotografía de espionaje, y está metido en todos los conflictos. Es un héroe que tiene el don de la ubicuidad, que está siempre en el momento oportuno, en el sitio oportuno, que cuando se cree que se va de vacaciones, pues le tocan los embrollos más complicados, ¿no? Es una magnífica lección permanente de historia y geografía, y yo por mi parte me identifico tanto con él que hay muchas cosas en mi vida que hago pensando que estoy haciendo cosas de Tintín, ¿no? Pues recorto periódicos compulsivamente, que es algo que me enseñaron en otro colegio, en el colegio de estudio, pero que me confirmó ese vicio, me confirmó el gusto que había en ese vicio, el malo malísimo de Müller con su mesa llena de recortes en su alto castillo árabe, ¿no? Cuando subo a un avión de hélice, pues siempre para mí es un avión de Tintín. Lo básico del centro de Europa, que era un continente donde el héroe tuvo un papel importante en esa Sildavia que es tan real, que no parece imaginaria, pues lo básico del centro de Europa lo he aprendido en el centro de Autocar.
y todavía, pues a veces en una conversación seria, pues se me desliza sin querer la palabra inventada en la traducción de Juventud, encantados calla, ¿no? Nos ayuda a entender este héroe todo lo que ha pasado en el siglo XX. El totalitarismo soviético, el totalitarismo bastante simétrico del anterior fascista, con el cual, desgraciadamente, no nuestro héroe, pero sí su inventor, se rozó bastante y demasiado, vía su amigo León Degrelle, el futuro nazi, y vía su colaboración en un periódico ocupado como Le Soir, ¿no? Nos enseña cosas sobre el colonialismo, nos enseña cosas sobre la amenaza bélica de los 30, sobre el conflicto sino-japonés, sobre los gángsters de Chicago, sobre los monederos falsos, sobre el tráfico de drogas, de armas e incluso de esclavos, sobre las falsificaciones de obra de arte, sobre las búsquedas hoy tan de actualidad de pecios, sobre los conflictos de Oriente Medio y el papel en ellos del petróleo, sobre los tiranos banderas latinoamericanos, sobre la aventura espacial, el héroe estuvo antes en la Luna que los americanos, sobre el Pacto de Varsovia y la glaciación de media Europa, sobre la moda ocultista en vuelo 714, la aventura del Himalaya, las guerrillas castristas, de todo, en fin. Es un héroe literario, dejo toda la parte artística para que luego la hablemos hablando de la línea clara y de otras cosas. Me gustaría también, puesto que ha citado la exposición que se inaugura este jueves, que no soy comisario, pero que he escrito en el catálogo, pues me gustaría luego tocar algunos temas de la influencia de este héroe sobre los artistas. Dejo, por lo tanto, totalmente de lado el aspecto artístico, la línea clara y la influencia de muchos estilos sobre él y la influencia de Hergé sobre otros, pero me parece que es Tintín y es Hergé, por lo tanto, un creador que es un grande de la literatura. No tiene tanta literatura como su colega y cómplice Jacobs, que se pasa de texto, pero es magistral, pues cómo sintetiza eso, Mitteleuropa, una Mitteleuropa de opereta, en sus aventuras a la búsqueda del centro de tocar, o un mundo stevensoniano en la Isla Negra, o un mundo del Índico entre Egipto, la India y China en los cigarros del faraón, o el Shanghái Art Deco en el Loto Azul, o todo su mundo árabe, o esa pureza esencial y blanca de Tintín en el Tíbet, o incluso es capaz después de meterse en un cuarto, en una casa cerrada como Mulensar, en las joyas de la Castafiore. Por lo tanto, para mí me ha acompañado toda mi vida y veo mucho el mundo con sus ojos. Gracias por recordarnos la fuerza del imaginario y la centralidad con la que un medio, digamos, periférico ha conseguido influir en la cultura de 900. Bueno, Juanjo Garnido, la pregunta es siempre la misma, pero te la puedo hacer de otra forma. ¿Por qué haces cómics? ¿En qué quedamos? No, yo quiero responder a la misma pregunta que los dos. Porque desde mi punto de vista de dibujante hay un elemento en el que me toca la fibra sensible, lógicamente, y es el dibujo. El hecho de que el personaje de cómic tiene la particularidad respecto al héroe de literatura o al héroe de cine, que su físico es abstracto, porque es un dibujo, el dibujo es abstracción, el dibujo es síntesis de la realidad, interpretación de la realidad. Entonces, el personaje de cómic tiene una relación con yo diría, con el lector más próxima al personaje de literatura, que cada lector va a imaginar de su manera. Va a imaginar a su manera, mientras está leyendo una novela, imagina el personaje más o menos como se lo describe el escritor, pero tiene un margen de interpretación. La abstracción que supone el dibujo también abre un margen a la interpretación, que mata luego la adaptación al cine. Porque ahora Tintín es una cabecita de huevo con un tufillo y dos ojitos muy pequeños, más expresivos que la mitad de los actores que hay en el panorama, pero ahora cuando el señor Spielberg saque su película y Tintín tenga, además no ya la cara ni siquiera de Jean-Pierre Talbot, que era fantástico, como la película floja, pero Jean-Pierre Talbot es Tintín, es perfecto. Sí. Pero ahora va a ser además un personaje sintético, de la misma manera en que nadie le pone cara a Asterix,
nadie llega hasta imaginarse la cara de Asterix como un personaje real, como un actor, cuando está leyendo un TVO de Asterix. Son esos personajes, esos códigos gráficos, los que lo vuelven interesante y los que invitan también al viaje, a la fantasía, que dan ese margen de libertad de interpretación al lector. En los casos ahora, con todas las muchísimas películas que se están realizando adaptando cómics tanto americanos como europeos, pues nos llevan a esa conclusión. Y yo es que le tengo tantísimo cariño al dibujo y encuentro que el dibujo es tan específico a nuestro medium que por el hecho de que el dibujo es un soporte, o sea, se vive en un soporte bidimensional, ya el medium en sí, nada más que eso, ya establece que el lenguaje es completamente diferente. No me ha tenido ni que pasar la hojita del minuto. No, ha sido especialmente sintético. Y yo quería añadir que quizás por las mismas razones que tú dices, la única obra realmente aceptable sobre el Holocausto ha sido un cómic, es decir, Maus. Y esto está más preparado de lo que creéis, y ahora habrá otra ronda sobre el mismo tema. Si Ángel de la Calle quiere añadir algo. Pues sí, ya acabo con lo de Corto Maltese, que realmente es lo que quería colocar, de lo que quería hablar. Me tocó hacer la introducción de dónde venimos y todas estas cosas, ¿no? Que siempre lleva más tiempo. No, Corto Maltese es un personaje básico en este asunto porque es realmente el comienzo de la modernidad. Ya todo estaba hecho, como decía el compañero Bonet, todo lo podías haber vivido ya a través de Tintín. Si es que lo de Hergé fue largo y grande, es evidente, ¿no? Pero la cosa es como la historia de la literatura, se supone que avanza y que progresa, ¿no? No está muy claro a veces, pero se supone que lo hace. Y yo creo que el cómic también, y en este sentido, muy probablemente los dos héroes más importantes cara a todo el mundo europeos de cómic, los dos personajes mejor que héroes, porque lo de héroe son Tintín y Corto Maltese, son los más conocidos, los más populares, y hablamos de un medio que durante mucho tiempo se ha basado en que forma parte de la cultura popular. Luego el conocimiento es importante. Y son dos personajes además que han conseguido atraer la atención de muchísima gente y además de muchísimos intelectuales, ¿no? La pasión por Tintín y muchos intelectuales es evidente, y por Corto Maltese la lista es infinita, desde Humberto Eco a Pérez Reverte, a toda la que queráis por el medio. Y digo que es un personaje clave porque lo que os decía al principio, la novelística del siglo XX era muy fundamentalmente es interior, es reflexiva, no es épica, o es de la épica del día a día, ¿no? como el Joyce, del día en concreto, como el Ulises. Pero no, en Corto es un personaje que actúa y que además sirve para que otros actúen a través de él. Es un personaje que puede estar llevando armas al ejército republicano irlandés en una de las historias, y puede ser simplemente el personaje a través del cual que está allí para que otros actúen, como en la Casa Dorada de Samarcanda, ¿no? Que por él en realidad todo es una confusión y va pasando a través de él. Y además tiene una curiosa, estéticamente, como decía, tiene una curiosa situación la de Corto, y es que empieza con un estilo de dibujo y acaba muy cercano a la línea clara, por cierto. Fue limpiando dibujo Prat, realmente porque Prat era bastante vago, esa es una parte, pero la otra porque cuanto más quitaba, más fuerza le daba, ¿no? Gustándome todo, desde La balada del mar salado hasta Mu, con la cual todavía tuve el otro día una discusión con un francés, si aquello era bueno o no. Fue despojando la línea, acercándose a una zona europea evidente, y no venía de ella, venía de Milton Caniff. Y sin embargo,
fue limpiando el personaje y llenándolo de complejidad, lo cual demuestra que la parte gráfica, como también decía Juanjo, es muy muy importante, porque es un añadido, cuenta un algo más lo gráfico en el cómic. Esa es una ventaja, cuenta la misma historia y cuenta también otra historia. Y esta parte me parece que en Corto Maltese es muy muy evidente. Y me extendí. No, perdona, justamente solo por una digresión sobre lo que tú dices. En el momento en que se hiciera una película y se le dieran los rasgos de Corto Maltés los tomara fulano o mengano, tal o tal actor, una parte de ese personaje, una parte de la fuerza de ese personaje murió. Sí. Y esto me hace decir otra cosa sobre Tintín. Creo que lo peor que se puede hacer, o sea, el mayor atentado que se va a cometer jamás a Tintín es la película en 3D. Si algo es, Tintín es todo lo contrario al 3D. Es la línea clara y plana. ¿Cómo diablos se les ocurre convertirlo en 3D? Pues no, si el club de fans de Corto Maltés evidentemente es muy nutrido, el de Tintín, pues incluye, en fin, está presidido por De Gaulle, que decía aquello de que solo tenía la competencia de otro pequeño, lo que pasa es que a De Gaulle no se notaba que era pequeño, a Tintín sí, que era Tintín, ¿no? De Gaulle, Balthus, Roy Lichtenstein y muchísima gente más, ¿no? De todas formas, no, tampoco me pondría yo muy fundamentalista con la película hasta verla, después veremos, ¿no? Porque lo que tú planteas, que es verdad, que es difícil trasladar, bueno, lo que tú planteas también, que es difícil trasladar las dos dimensiones, o bueno, lo que sucede en una página entre las viñetas, pues es muy difícil pasarlo a cine. También es muy difícil y sale muy mal muchas veces pasar una novela a película, también. Es decir, yo sé, por ejemplo, que a Graham Greene no le gustaba nada el tercer hombre, o sea, y bueno, pues a mí me gusta más que su novela, o sea, quiero decir, y a Rosa Chacel, pues vamos, estaba frenética con la película que hicieron de una de sus novelas, bueno, Las Memorias de Leticia Valle, y hay 1000 ejemplos de gente que no va al estreno de sus películas. Me acuerdo que Bajé Montalbán, me parece que también tarifó con su cineasta, ¿no? En el caso de Spielberg, yo creo que hay la ventaja de que las películas que ha hecho sí son muy, muy, muy tintinescas, es decir, que las vemos y en muchas ocasiones nos acordamos de Tintín en el Tíbet, nos acordamos del Templo del Sol y de muchísimas cosas que están casi literalmente, ¿no? Con lo cual, pues no sé, a lo mejor no es tan mal en sí, no serán lo mismo porque evidentemente el ritmo, la música que tienen 62 páginas tan medidas como la de Tintín, no la tiene, por ejemplo, los álbumes mucho más farragosos de su genial colaborador Jacobs, que no tienen ese ritmo. Tintín es irrepetible, pero vamos a ver si hace otra cosa. No creo que lo supere, no creo que pase como con la película del tercer hombre, pero a lo mejor meteoros, ¿no? Yo, si a alguien hay que darle un voto de confianza también a Spielberg, me parece en un momento dado, pero bueno, aparte de que me chirría esa estética que no es ni 3D, ni animación, ni imagen real, que es motion capture, y que es una cosa así, que ha dado hasta hoy unos productos absolutamente deleznables, pues no sé si ahora con la mano mágica de Spielberg va a ser mejor. Pero en cambio cinematográficamente es que no tengo duda de que puede ser realmente muy fiel a la historia, respetar ese espíritu de la historia, no lo niego. Lo que pasa es que a mí estéticamente el tipo de personaje y han creado, ya he visto el tráiler, sé las caras que tienen los personajes, me parece que va a ser muy difícil vivir la película, ya depende también de cómo esté narrada, por supuesto, o sea, ya es el arte de un director de cine que está en juego, pero la estética en sí es peligroso, y desde luego, o sea, Tintín, sea como sea, el Tintín de los tebeos y no el personaje ahora realista con la cara de niño en 3D que le vamos a ver. Pero en 3D quieres decir como en el hecho de que es un gráfico, como los sí, porque es como una película que es todo un efecto especial, son todo imágenes de ordenador, son imágenes de síntesis. O sea, los actores no son actores, son imágenes de síntesis. O sea, lo contrario a la línea clara, por todos los lados. O sea, justo si quieres decir algo contrario a la línea clara, es esto que han hecho. Puede salir maravillosa, habrá que verla. Pero es que el cómic no es el cine, es mucho mejor el cómic. Pero como lenguaje, cada uno opina lo que quiera. Esta es mi opinión.
Pero es muy... Hugo Pratt, que era un gran aficionado al cine, de hecho, con toda la gente que yo hablé, había hablado con él en vida 2 veces, bueno, mucho tiempo, pero que le pregunté, jamás nadie lo vio leyendo, pero los que lo conocían muy cerca, lo veían viendo películas continuamente en casa, en el vídeo. Quedaba, les invitaba a comer y venga a pasar películas, ¿no? Y de hecho algunas escenas de Corto Maltese son escenas sacadas de películas, tal cual, ¿no? Como la del último disparo. Pero sí leía, ¿no? Sí leía. Libros, tenía 20.000 libros en casa. Pues eso. O sea que, tela. Pero cometía el siguiente error. Una vez dijo, vienen los productores a decirme, queremos hacer Corto Maltese. Hay que ir llamando a unos guionistas para que preparen el guión. Y él decía, pero si el guión ya está. Y les enseñaba el libro. Decía, está ya hecho. No, le enseñaba el libro de Corto Maltese y le decía, ya está el guión hecho, miradlo, está incluso el storyboard. Es seguir esto. Era un error. Eso han hecho para hacer los dibujos de animación y han hecho varios de los episodios tal cual. Y es un horror. Un horror. Pratt se equivocaba. El cine es otra cosa. No es un storyboard, no es un cómic, es un storyboard. O sea, un guión gráfico, como hay que decir según la academia. Un guión gráfico no es un cómic, es un guión gráfico. Y un cómic no es una película, ni es el guión gráfico de una película. Son 2 lenguajes diferentes, muy diferentes. Fijaos, si ahora proyectásemos una película aquí, nos fuésemos todos, cuando haya acabado la película pasó, la película sucedió, se dio. Pero si ponemos ahí un libro, si ponemos ahí Tintín en el Tíbet y nos vamos todos, nadie lo abre, el Tintín no ha pasado. Nos necesita a nosotros. Sin nosotros, los lectores y los observadores, no existe, no sucede. Y Hergé está muerto, pero cada vez que alguien abre el Tintín por primera vez en su vida, la historia que él creó se vuelve a construir toda. La está construyendo él. En el cine, la penúltima página de La balada del mar salado, que yo me he leído como 213 veces, ha durado esas 213 veces cada vez lo que yo he querido. Los 3 minutos que todos recordamos de Casablanca, los 3, aunque lo pases fotograma a fotograma, dura lo que el director quiso que durase, o el montador, 3 minutos. Esa es la diferencia, y por eso son lenguajes diferentes, pese a lo que se pueda pensar. Desde luego estoy en súper contra de cuando se le llamaba el cine de los pobres. Ni nada que ver con el cine de los pobres. Es otro lenguaje, como decíamos al principio, igual de respetable, y probablemente con tantas obras maestras, ¿no? Aunque bueno, en esto tampoco quiero ser fundamentalista, que el cine tiene mucha más trayectoria. Si no queréis añadir nada, yo pasaría a la segunda parte, porque ya hemos empezado a hablar de la línea, que, como recordaba un amigo recientemente, es un salvaje poco estudiado. Aunque el libro Punto y Línea sobre el plano de Kandinsky fue un libro fundamental por las vanguardias, pero quizás en el mundo del cómic sea el que más ha estudiado la línea. Y nada, la pregunta es ¿qué papel juega justamente en la construcción del héroe? Yo quería decir una cosa a propósito de Corto Maltese, porque sí, es verdad que cambia el trazo de Pratt, pero probablemente cambia porque quiere escribir historias diferentes, no por una evolución de estilo, sino por una necesidad de narración. Pasa de una línea muy modulada a una línea, casi una línea claire, pero pasa también de unas historias de aventura a unas historias muy psicológicas. Bueno, empezaría contigo, si quieres. ¿Cómo construyes tú Black Sad a partir de la línea? Lo que es curioso es que todos los dibujantes de cómic se encuentran con el mismo problema y parece que no había uno solo que sea capaz de evitarlo o de sortearlo, porque empezamos a hacer nuestro cómic con un personaje y al final del primer volumen siempre es otro, ha cambiado, vamos, diametralmente. Se nos ha ido completamente de las manos, se ha pirado y ha tenido su propia vida. Eso en parte viene del hecho de que efectivamente, como decía antes, hay una parte de abstracción en el dibujo
Michelangelo Prado lo decía, o sea, con una línea con una línea sintetizar el universo. El dibujo es el arte de la síntesis de la realidad, de trasladarla a las dos dimensiones, y el cómic es tan variado porque va desde lo que se llama la línea clara hasta una línea más clara todavía, o sea que ella es minimalista absolutamente dentro de los estilos gráficos que hay, hasta el estilo más hiperrealista, pasando por casi todas las tendencias de la vanguardia. Tiene siempre algún autor que tiende a querer irse por un derrotero más atrevido, y va hasta el expresionismo abstracto, en algunos, lateralmente, vamos a decir, en ciertas narraciones. No ha habido por ahora quien se atreva, o creo que yo conozca, a hacer un TVO en que sea de punta a cabo todas las viñetas una estética de expresionismo abstracto, pero lateralmente lo hay. ¿Dibujos animados? Sí, hay algunos. Sí, en dibujos animados sí, pero bueno. Entonces es tan amplio el espectro del dibujo en sí, y en particular del dibujo como parte integrante y definitoria del TVO, que para mí es otro de los intereses de este medium nuestro, que es variadísimo en temáticas. Por eso no quiero entrar en temática, pero solamente en grafismo es vastísimo e interesantísimo. Para cualquier persona aficionada al dibujo, la parte que el dibujo... la parte en que el dibujo es responsable de la narración, porque el dibujo, por supuesto, en TVO es dibujo en sí, es dibujo en cuanto a estética, grafismo, arte, pero siempre directamente e indisolublemente aliado a una intención narrativa, siempre narrativa. Volvemos a Tintín. Sí, pero ligaría con lo de la abstracción y el dibujo animado, o los dibujos animados y el cómic, ¿no? En los años 20, se me ocurría ahora que existieron algunos dibujos animados abstractos, concretamente los de Viking Egeling, por ejemplo, en el Berlín de los 20, y luego Norman McLaren, y hay ejemplos, ¿no?, de dibujos geométricos. Y se podría leer casi como cómic, pues una historia en concreto de Lissitzky, ¿no? Aquella de los cuadrados y los triángulos rojos y negros, pues es una especie de cómic abstracto, ¿no?, de alguna manera. Volviendo a Tintín, efectivamente, hay que decir que la línea, él la aprende en los años 20, ¿no?, en la época esa de las vanguardias. Él es un coetáneo de su compatriota René Magritte, y tienen los dos un humor muy belga y muy bruselés, y a mí me recuerda un poco la visión de la ciudad que tienen ambos. Creo que hay puntos en común, ¿no? Además, en aquella época pues hacían cosas un poco parecidas, porque Magritte hizo muchas partituras para canciones y para tangos y cosas así, ¿no? Pero luego después, pues Hergé conoce el realismo mágico, conoce el surrealismo de Magritte y de otros, conoce figuraciones más o menos metafísicas, en las cuales tiene mucha importancia la sombra, esas sombras que hay en los soportales de San Teodoros, ¿no?, en la oreja rota. Es casi de Quirico eso. Conoce muy bien un mundo que ha influenciado a cantidad de gente antes y después que a él, que es la estampa japonesa, el ukiyo-e. Eso está clarísimo, pues evidentemente en el Loto Azul es donde más se desarrolla, pero está clarísimo en más sitios, ¿no? El Loto Azul es una de las aventuras más modernas en ese sentido, por cómo confluye ese mundo japonés y ese mundo también occidental adaptado allá, que es el del Bund de Shanghái, ¿no? Él conoce muchos clásicos franceses anteriores a él, La Famille Fenouillard y Le Sapeur Camembert de Christophe, el mundo de los Pie Niquelet, que son geniales, conoce a Dubout, conoce a Alain de Saint-Augan, etc., ¿no? Luego después, con el paso de los años, va creando su estilo, y luego con la época en que se casa con Fanny, su segunda mujer, empieza a coleccionar pintura, y empieza a coleccionar pintura de vanguardia. Entonces sí, mira hacia atrás y se mete pues en el mundo del expresionismo flamenco, del surrealismo, se mete en la geometría. Hace poco se ha descubierto que pintó, es curioso, y que pintó abstracto.
Pintó cuadros más o menos pues como los que había en las casas de Tintín en el país, de Tintín y los pícaros, o sea, esas casas de ese país más o menos castrista, lleno de pinturas abstractas, pues es el mundo de la pintura que a él le gusta coleccionar y de la pintura que él hace. Hace poco una antigua criada suya, española por cierto, ha vendido uno de los 2 cuadros que le había regalado para su boda, ¿no? Y entonces pues todo ese mundo de la pintura lo va a reflejar no solo ahí en Los Pícaros, sino también en el arte alfa, que queda inacabado, ¿no? Y luego está el hecho de que esa línea clara es un concepto que va a entusiasmar a otras gentes que van a venir después en el mundo del cómic y en el mundo del no cómic. Es decir, Luis Alberto de Cuenca tenía una antología en su día que publicaba en Nueva Revista que se llamaba Poetas de línea clara. Y en pintura, pues Liechtenstein hace un homenaje a Tintín, Patrick Caulfield, un gran pop inglés, tiene un mundo muy tintinesco y ese mundo continúa en Michael Craig Martin en su país y continúa hoy con Julian Opie, que la noche que lo conocí nos pasamos la noche hablando de Tintín y que cuando expuso en Málaga en el CAC su catálogo era un álbum nuevo de Tintín y mi texto empezaba con un avión de Tintín lleno de personajes de Julian Opie, ¿no? Y hoy en España hay muchísima gente, los que van a inaugurar el jueves por ejemplo, que han pintado a Tintín y que se han inspirado en su línea clara, ¿no? Yo sobre Tintín quería añadir una cosa. Le hago confianza a Spielberg por el hecho de que sé que ha comprado los derechos del libro de Jean-Marie Floch sobre Tintín o Tibet. Es un trabajo de 20 años de análisis de Floch. Y si Spielberg se lo ha leído todo, creo que va a sacar algo bueno. Ángel. No sois ingenuos, no se ha visto a Tintín en su vida ni se ha leído ese libro. Seamos serios. Tendrá su equipo de gente haciendo eso. ¿De verdad creéis que conocía a Steranko cuando le encargó Lucas que preparase lo de Indiana Jones? Yo creo que no lo conoce, pero no es su cultura. Si es que no tendrá, espero que sí que tenga un buen equipo y que seguramente muchos serán tintinófilos y se hayan preocupado por el personaje y por hacerlo bien. Lo ha declarado. Bueno, es que... No, sí lo conocía. Bueno, conocerlo sí, pero saber qué era. Es un Tintín. Pero él no hizo el guión de Indiana Jones, lo hizo Lawrence Kasdan. ¿Quién lo hiciera? Lawrence Kasdan. Pero, bueno, hay uno que yo quería añadir a tu lista que me parece muy importante, que es George McManus, que lo conocía y lo conocía bien también, porque me parece que el mejor sintetizador de McManus es Hergé, y además creo que lo superó, cosa que si hay defensores del cómic americano querrán matarme, pero a mí personalmente me parece que dio un paso más allá, por una cosa que apuntaba Juanjo, que es que también le pasaba a Pratt, ¿no? Que lo decía eso, que decía algo muy picasiano, que es que el mejor cuadro de la historia, el mejor dibujo es el bisonte de Altamira, un tipo que nunca ha visto nada, que nadie ha hecho nada antes y hace un trazo así, ahí él solo. Eso es postular el universo, él solo. Eso es... Y yo creo que hacia eso, Pratt decía que iba hacia eso, ¿no? Porque él siempre nos hacía la broma que decía, no tienes ni idea de dibujar, chaval. Uno cuando pone el lápiz en la hoja nunca debe levantar el lápiz hasta que esté hecho el dibujo. Y él hacía el ejemplo de hacer así el corto maltese. Claro, llevaba haciendo ese mismo corto maltese 300 años, no le necesitaba levantar. Que como no levantes eso no sale. Pero él lo decía y tenía esta idea, ¿no? Y el despojamiento. El despojamiento... Pratt era ambivalente, tenía un pie en la antigüedad y un pie en la modernidad. Él es el paso entre los anteriores a él y nosotros. Sfar lo decía el otro día, ¿no? Gracias a Pratt existimos nosotros, sin Pratt hubiéramos sido imposibles, porque la evolución en el dibujo no se hubiera dado igual. Y también pero tenía un pie en la antigüedad, en el género, en las ventas. Para Pratt lo más importante, un libro era mejor cuanto más se vendía. Y eso no es cierto, lo sabemos. Claro, él podía presumir de eso. Además tenía la crítica, lo tenía todo, ¿no? Eso que es tan difícil. Pero también tenía lo otro que quería, su personaje, y que hizo algo que me parece lo más importante y que lo va haciendo según despoja al personaje, que es que por primera vez en los cómics le da voz al otro.
Cuando un indio de Prat habla un indio, no habla un títere manejado por un blanco. O cuando habla de las culturas que a él le apasionaban, ¿no? de las culturas de Medioamérica, de América Central, que le interesaban, hablaban ellos. Y eso en el cómic no pasaba. Él le encantaba Liman Young y la patrulla de marfil, que era su... Pero era evidente que esa era una aventura colonial, el que hablaba era el blanco, jamás se habían interesado por lo que pensaba el otro, cómo era. Y en Prat, en cada uno de sus personajes, que no son nuestra cultura, son su cultura. Y son igual que la nuestra, no son ni mejores ni peores, son diferentes. Y eso lo trae él al cómic. No lo habían traído antes. No, una pequeña postilla a favor de Tintín, o bueno, en fin, abogando por Tintín. También. Que sin embargo, me acuerdo de sus peruanos, y tanto de sus peruanos, digamos, más hispánicos, que son los primeros con los que nos encontramos, como los peruanos incas, digamos, y le salen bastante parecidos. Acuérdate de sus congoleños. Bueno, sí, pero es que eso es muy el comienzo, ¿no? Sí, bueno, es un poco demagógico. Es un poco demagógico, pero me lo había puesto. Es un golpe bajo. No, porque me había lanzado para centrarse. No, pero en estos de Coque tienen la misma mentalidad que los de Tintín en el Congo. Son de un simple... No. En Stock de Coque. En Stock de Coque, sí. Bueno, pero sus historias por Oriente Medio, en el país de oro negro y tal, pues están los israelíes por un lado, están los árabes por otro, y es tan... Vamos, estaba tan metido en la realidad que al final creo que nunca la he visto, pero creo que la edición actual correcta han tenido que hacer de todos árabes para que no fuera algo, bueno, que fuera algo legible. Pero es un tema de la época, Bonet. Sí. Él era el mejor haciendo eso. Sí. Quiero decir que si miras a los otros tenían menos en cuenta. Eso es cierto, lo que él, ¿no? Como en el tema del loto azul. Es que él sabía mucho de aquello, cuando los otros no se preocupaban de nada. Se preocupaban tampoco que, como él decía, yo escribí un libro sobre el hombre enmascarado. Me leí 2000 páginas de 5 tiras cada una. Me lo leí todo, 70 años de Lee Falk escribiendo. Era mi héroe de la infancia. Yo me crié con eso. Yo adoraba ese trono de la calavera. Un héroe que tenía una biblioteca. Yo no conocía ningún héroe de cómic que tuviese biblioteca. Que debía estar llena de humedad, porque en una cueva, en la selva, la biblioteca, imaginaros. Pero yo la adoraba al tipo. Y cuando me lo leí de mayor, qué decepción. Porque vi lo que es un escritor a sueldo. 70 años escribiendo, cada 10 años repetía la misma historia, contaba la misma y cada vez la contaba peor. Entonces cometí un error, que fue transmitir eso en el libro. Cuando uno se compra un libro sobre el hombre enmascarado es porque le gusta al hombre enmascarado. ¿Qué quiere un tipo que venga a decirle que aquello no era tan bueno como él pensaba, ¿no? Pero en el hombre enmascarado, y era por esto, cuando el hombre enmascarado llega a París por primera vez y hay una fiesta de estudiantes, toda la idea que tenía Ray Moore, que era un grandísimo dibujante, era un puente de piedra. Pero un puente de piedra, eso es todo París. No se tomó ni la molestia de mirar una postal. Cosa que Hergé ya estaba haciendo, que era saber de qué hablaba. No, los álbumes suyos, los álbumes de Hergé son, como tienen un trabajo previo inmenso, ¿no? Los primeros, vamos, por eso decía que es un golpe bajo, porque el Congo es un libro muy, muy ingenuo. Tintín en América también, y incluso el de Rusia, pues también era una cosa muy, muy poco documentada, aunque bastante de las cosas que contaba, claro, eran reales, ¿no? Pero a partir de los años 30, de mediados, a partir de mediados de los años 30, sobre todo a partir, yo creo que del Cetro de Tocar, que es precisamente álbum, vamos, ya el final de esa paz tan tensa de los 30 europeos, es que aquello es un país absolutamente creíble, y son creíbles los conspiradores fascistas, y es creíble la corte de opereta, y es creíble el campesino, y bueno, y ahí es donde aparece la Castafiore por vez primera, que es increíble, pero que es un personaje que en fin, que es real, ¿no? Y yo creo que el trabajo de documentación es formidable, y por eso un profesor de Historia y Geografía te lo daba para aprender cosas, porque es que nos las ha aprendido, las vemos con sus ojos, vamos a sitios y decimos, he llegado a Clov, he llegado a San Teodoros, es que lo sentimos. Juanjo, ¿quieres añadir algo? Estoy perfectamente de acuerdo, porque yo he viajado con Tintín de pequeño
durante mucho tiempo no tuve los álbumes, pero me los sabía de memoria todos de la biblioteca de mi pueblo, donde iba y los cogía de 2 en 2. La bibliotecaria me regañaba porque tenía que cogerlos de 1 en 1. E intento inculcárselo a los niños, porque encuentro que los niños que están leyendo cada vez más un tipo de tebeo, manga o no manga, pero un tipo de tebeo muy superficial que no deja pozo. Yo cuando veo como mis propios hijos leen cosas que sé que dentro de un año se le habrán olvidado completamente, cuando yo me acuerdo de la última viñeta del último Tintín que leí, o del primero, porque te hacen viajar, porque te hacen recorrer el mundo, y te va al Tíbet, y te va a China, y te va a la selva amazónica, y asistes a un eclipse y se te ponen los pelos de punta. Siempre, yo soy tintinófilo también. ¿Y tú cómo utilizas el ambiente y los lugares? Hombre, me parece que es un soporte narrativo también, para crear, para establecer esa credibilidad del ambiente. En ese sentido, yo, como soy muy minucioso, incluso neurótico, hasta un punto de ser maniático, pues lo documento mucho. Pero bueno, son también una época más reciente con la que hay mucha documentación, y yo tengo la suerte de vivir en una época en que la documentación gráfica está al alcance de un clic para cualquiera. Pero te fuiste a Nueva Orleans para... Sí, porque cuéntalo. Efectivamente hay cosas que no se transmiten. También he podido recopilar mucha documentación sobre Nueva York, pero después de haber conocido Nueva York, después de haber estado allí físicamente. Me di cuenta de que cojeaba de eso cuando tuve que abordar el cuarto álbum de Blasa que sucede en Nueva Orleans. Recopilé todo el material que pude, que eran fotos de internet hechas por gente, o sea, y realmente ves como Nueva Orleans, pero no te das cuenta porque no estás allí. El espacio no lo vives, no lo entiendes y no lo respiras. Y necesitas estar allí. Empecé a desarrollar los primeros estudios y me estaba saliendo una ciudad que se parecía más a Málaga que Nueva Orleans, eso por supuesto. O a lo que yo me acuerdo de Málaga, que la conozco poco, pero bueno, es de por mi barrio. En cambio, fui a Nueva Orleans y es que fue al instante de pisar el suelo. El taxi dio la primera curva y entró en el barrio francés, y dije, Dios mío, es que esto estaba completamente à côté de la plaque, como dicen los franceses. Es que no tenía ni idea de lo que era esto. Y porque necesitas estar allí, necesitas eso, estar en medio y sentir las distancias, los espacios, la altura de los edificios, la arquitectura, el ambiente, y sin hablar ya de lo que es la música y el sonido, la luz. Y a mí me pasa lo mismo, y dicho esto, nunca se ha hecho mejor en el cómic Nueva York, que lo hicieron Muñoz y Sampaio en Alaxiner, y no habían estado allí nunca. Quiero decir que el poder de la imagen es ese, ¿no? Que a mí me pasa igual. Yo, si no voy al sitio que voy, pues, y luego no sirve de nada, es pasearte. Pero Hergé no había ido, y sin embargo lo transmitía. Un poco Julio Verne, es un poco como Julio Verne, es un viajero inmóvil. Viajó a lo tarde, hubo una época en la que ya se lanzó a viajar y fue a sitios que antes había descrito, había evocado, ¿no? Pero fue tarde ya su vocación viajera. Y un país que le gustaba mucho y cuadra, bueno, y sale mucho en sus álbumes tardíos, es Suiza, curiosamente, el país así de centro de Europa, una especie de plaque tournant, ¿no? Los hoteles, le gustaban mucho los hoteles. Oye, ¿y tú qué sabes de él? Una pregunta que yo tengo, que fuera depresivo, ¿tú crees que le influyó en algo en su obra? ¿Tú crees que hay algún tipo de lectura o hay alguna obra de algún psicólogo de estos franceses? No, hay un escritor que conozco, pero no he leído su libro, Serge Tisserand. He compartido mesa incluso con él en un coloquio tintinesco del Círculo, pero confieso que no lo he leído, que es un libro que se llama Tintín y el psicoanálisis, me parece que se llama, pero no lo he leído, por lo tanto, por ahí no sé mucho. He leído biografías, la más canónica, la de Pierre Gasoline, y lo que más se me quedó grabado es que Tintín en el Tíbet es fruto precisamente de una necesidad de salir de un estado de depresión, efectivamente, y entonces anhelo de pureza, anhelo de montaña, anhelo de cumbres y de blancura, ¿no? Que antes un dibujante especializado en montaña, que no he citado antes, y que yo creo que también le gustaba a él, es un francés que a mí me gusta muchísimo, que es Samy Vell. Ya habéis visto los álbumes esos de la montaña, era un hombre de los Alpes, ¿no? También, o sea, en ese momento sí sé que ese libro es una especie de catarsis, de salida de una profunda depresión. Porque hay un montón de dibujantes depresivos. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, Frank Kahn, su competidor más inmediato, ¿no?
Entonces esto... Espirú. Sí. No le llega, hombre, yo. ¿En depresión, dices? No, en nivel artístico. Esto que ha dicho últimamente es una opinión personal. Tenéis que, claro, hay que respetarlas. Es que enseguida saltáis. Es verdad. Bueno, era difícil irse a la luna, ¿no?, para verla. Pero la vio muy bien. La vio muy bien. Igual que fue después. Sí, sí. ¿Y los lugares de Corto? ¿De Corto Maltese? Es que hay mayor unión o deseo de unión y de que el personaje sea el autor en el caso de Prat que en el caso de Hergé. O sea, nadie asimila a Tintín con Hergé, aunque es yo a todos, ¿no? Quiero decir, pero es más complicado, es un adolescente, bueno, un montón de... Es el periodista mejor del mundo porque nunca escribió un artículo y ahí vive de periodista, eso hace falta tal, ¿no? Bueno, pero en el caso de Corto Maltese es que era el deseo, ¿no? De hecho, Hugo Pratt cuenta que cuando su hija vio a Hugo Pratt dijo, pero si es Corto Maltese, y luego se levantó de la silla y ya como que perdió un poco, pero cuando lo veías de cara así sentado era casi no, Pratt siempre presumió de haber estado Pratt era mucho más, pero un poco como el escritor Roberto Bolaño, ¿no? Que se creó una vida que no coincide luego con los hechos y los pasaportes y las entradas de cultura con lo que hizo, pero sí que estuvo en todas partes y trató de parecer que se parecía, ¿no? Y en esto sí que cuando cuenta los lugares, en principio ha estado allí, o sabe mucho de ellos. Y sí es verdad que aunque nadie le veía leyendo, cuando se te ponía a hablar de un tema, a mí me pilló con los mudéjares y la turra que me dio con los mudéjares. Bueno, yo no sabía un comino de aquello y estábamos en una librería, empezó a sacar libros del siglo XXI, de los mudéjares, en el año 78. Me dio allí porque pensaba hacer una historia con Corto, porque Corto se quedaría ciego en la Guerra Civil Española. Y entonces pensaba que estaba muy interesado y iba a ser en Andalucía, entonces él sabía mucho de eso y luego de hecho fue a Córdoba, que hizo allí una exposición y sabía, según cuenta en su libro Eddie de Volver, que estuvo allí en esa exposición con él, les dio un repaso a todos de historia de la época, o sea que sí sabía mucho y sí estaba muy documentado. Lo que pasa es que tenía el poder de simplificar muchísimo, pero muchísimo. Era capaz de hacer unos diálogos, era un dialoguista genial. Entonces, y era también capaz de, con dos trazos, hacer que algo pareciese lo que él quería que pareciera, que era su mayor virtud. Y luego la de la simplificación tuvo mucho que ver con este aparato. De repente llegaron los rotuladores que en el papel se corrían menos, se iban menos. Entonces empezó a pasar a tinta a rotulador. Toda la fábula de Venecia es rotulador. De hecho, si veis los originales ahora están lilas, porque el problema es que tenían mucho alcohol y entonces se van perdiendo y están desapareciendo los originales. Los propietarios deben estar que echan pestes. Pero es así, y tuvo mucho que ver ese hecho con... y el hecho de que en color en Francia se vende más. Es que luego la realidad no es tan mítica como la leyenda. En Francia vendes más si tiene color que si no. Entonces había que darle color, y para darle color lo mejor es que no esté rayado, como estaba rayado al principio, que hacía todas aquellas sombras y aquellas líneas. Entonces se queda en blanco y negro, y además de quedarse en blanco y negro lo hace con rotulador, aunque ya había empezado a hacerlo con rotulador un poco antes. Y eso es parte de su simplificación, y porque trataba de buscar la línea, ¿no? Le gustaba mucho la cosa japonesa, en algunos los hace, ¿no? Del pincel, le gustaba mucho todo esto a Pratt. Y coincidieron un día, se fue Hugo Pratt a ver a Hergé, los unió el editor, que era el mismo, y estuvieron la mujer de Pratt, la mujer que fuese en ese momento, que ahora no recuerdo, y la mujer de Hergé, que será la segunda por fuerza, y Hergé, y estuvieron en Venecia juntos. Y lo que cuenta Pratt, lo que cuenta Hergé no lo sé, porque yo también leí el libro de Asolín, pero no lo cita. Y lo que cuenta Pratt es que estuvieron hablando mucho tiempo, pero no hablaron de historieta nunca. En ningún momento hablaron de muchas cosas, él le contó cosas de allí, que era un tipo muy agradable, fue lo que dijo Pratt, muy amable, y que fue una tarde estupenda, pero que de historieta nada.
que el héroe no está solo, que no hemos hablado, digamos, de los acompañantes o de la comedia humana que rodea, por ejemplo, a Tintín, ¿no? Y en concreto, en ese sentido, yo creo que una gran parte también de la genialidad de Hergé son las comparsas, ¿no? Son todos los personajes, empezando por Milou, continuando con Haddock, que en fin, que es un prototipo también muy genial, continuando con Tornasol, que todos conocemos Tornasoles por ahí, continuando con profesores como el sigilógrafo y su hermano, que resuelve luego la historia siendo gemelo, continuando con el general Alcázar, ¿no? Que es una especie de tirano banderas bastante genial por traerlo a nuestra literatura. Hernández y Fernández, bueno, Dupont y Dupont, pues otros dos grandes personajes secundarios, ¿no? Y la Castafiore, que he citado antes, otra gran personaje secundaria, incluso a veces personajes que salen muy poquito, pero que son muy interesantes. A mí me encanta el comerciante portugués Oliveira Figueira, ¿no? Ese me parece de los más geniales. E incluso el pesado de Serafín Latón, ¿no? Que aquí se ha hecho más pesado porque el nombre de Latón pues es muy, muy pesado. En francés es Lampion, que es farolillo, ¿no? Que es un poco más leve. Y luego están los malos, ¿no? Los malos malísimos, que son bastante geniales porque los malos son los que están en todas partes, ¿no? Es una especie de capacidad internacional que tienen de aparecer en submarinos, en aviones y de resucitar, ¿no? Casi. Y bueno, pues a mí de los malos el que más me gusta, seguramente por lo de los recortes de periódicos, es Müller, pero tampoco hay que echar aparte, pero también es digno de mención pues Rastapopoulos, ¿no? Aunque el más malo de todos los personajes que creó Hergé, iba a decir Tintín, pero no, el más malo de los enemigos que inventa Hergé no está en Tintín, sino a mi modo de ver está en un ciclo menos conocido y peor, que son las aventuras de Josette y Jocko, donde hay un malo malísimo que a mí de pequeño me daba auténtico miedo, que era aquel inventor chiflado que detenía los barcos en medio del Atlántico, ¿no? Ese personaje hirsuto, con una barba negra, con unas gafas negras y con una cólera permanente, pues me daba más miedo que cualquiera de los Müller o Rastapopoulos o Alan el Marino, ¿no?